Quiero saludar a todos los que nos escuchan a través de la iglesia en línea, a través de la radio, a través de las redes sociales. Como siempre les decimos, vaya desde acá, desde las Buenas Nuevas de Cabudare. Le brindamos un fuerte aplauso a todos los que nos escuchan en línea. Así es. A mí siempre me encanta dirigirme a las personas que están en la iglesia en línea porque, mire, uno no sabe hasta dónde va a llegar la palabra del Señor. A lo mejor alguien está conectado por allá en Australia, el Espíritu toca su corazón y hay una obra por allá y uno ni se entera, ¿verdad? Pero sé que el Señor es abundante en bendición y será una bendición para todos los que nos están escuchando y viendo, amén. Así es. Bien, vamos a compartir un tema que he llamado Derribando Fortalezas. Este tema particularmente, Dios lo colocó en mi corazón porque no sé si usted ha escuchado por allí, desde acá, en otras predicaciones, en otro lugar, aquel texto que dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, ¿cierto? ¿Lo has escuchado antes? Y bueno, ya ustedes, algunos que tienen un poco más de tiempo, me conocen y saben que a veces hago preguntas de niño, que a veces las preguntas de niño son más profundas que las de adulto. Bien, y yo me preguntaba, por curioso, decía, bueno, Señor, si es que yo tengo que llevar mi pensamiento a un lugar y ese lugar es tu obediencia, ¿dónde queda? ¿Qué implica? ¿Qué significa? Lo hemos escuchado muchas veces. Y decimos, amén, sí, gloria a Dios, llevamos el pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Pero ¿qué significa eso? Bien, a mí no me gusta dejar duda y siempre me gusta aún revisar cada palabra. Y digo, bueno, Señor, si es que tengo que llevar mi pensamiento a algún lugar y ese lugar es tu obediencia, ¿dónde queda? ¿Y cómo lo hago? Porque si lo dice tu palabra, yo lo quiero hacer. Bien, hoy vamos a ver un poco de eso y quiero que para comenzar podamos leer el texto completo que está en 2 de Corintios, capítulo 10, verso del 4 al 6. Muy bien, quiero darte un poco de contexto antes. Bien, acá el apóstol Pablo, algunas Biblias subtitulan este pasaje como Pablo defiende su ministerio, ¿ok? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Antes de que podamos leer el pasaje. Hay algunas personas que están en la iglesia de Corinto que se han levantado con fortalezas mentales, pensamientos, ideas y argumentos en contra de lo que el apóstol Pablo está haciendo en la iglesia. Bien, han dicho comentarios, por ejemplo, uno de ellos que Pablo especifica acá en la escritura, dice, miren, ustedes escriben y dicen que yo soy débil, ¿sí? Cuando estoy con ustedes. Y que soy muy introvertido cuando estoy con ustedes y que soy débil, pero que por cartas sí soy más riguroso y soy más fuerte. Y es una de las cosas que estaban diciendo acerca del apóstol Pablo y estaban confundiendo la humildad y la mansedumbre que Cristo había puesto en Pablo y lo habían confundido con debilidad. Y habían comentarios, ideas que se estaban levantando en la iglesia contra el apóstol. Y el apóstol entonces en ese contexto, con algunas ideas que se estaban levantando, él escribe esta porción. Bien, y dice así, desde el verso 4 lo vamos a leer. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ok? Este es el texto. Ahora, tomando esta porción, hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, quiero que veas el contexto. Es como un contexto de guerra. ¿Por qué? Milicia, armas, ¿sí? Fortalezas que deben ser derribadas y habla de cautividad. Que cautivo no es más que un prisionero de guerra. ¿Ves el contexto? Que es como de guerra, que es como de batalla. ¿Ok? El apóstol Pablo sabía muy bien lo que estaba diciendo, porque obviamente estaba hablando era el Espíritu a través de él, y sabía muy bien a quién se estaba dirigiendo. Bien, es un contexto como de guerra, como de batalla. Pero mira bien, quiero extraer la primera palabra. Dice, las armas de nuestra milicia. ¿Qué significa esta palabra milicia dentro del contexto de la Escritura? Una milicia son simplemente personas o un grupo de personas que se ponen de acuerdo voluntariamente para defender su pueblo o su nación de ataques enemigos. ¿Ok? En nuestro caso,
o en el caso del que está hablando el apóstol Pablo, es igual pero a modo espiritual. ¿Qué significa? La milicia no necesariamente está compuesta por militares, ¿ok? Acá dice, es una milicia, es decir, es un pueblo, son un grupo de personas que se han puesto de acuerdo para defender su pueblo o su reino. Y eso somos nosotros en otras palabras. Por eso dice, las armas de nuestra milicia, ¿ok? ¿Qué somos nosotros? Un pueblo escogido por Dios, un pueblo que se le ha dado autoridad para poder frente a las obras del adversario. Bien, y eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Pero dice que tenemos armas, ¿ok? Y esas armas dice que no son carnales, sino que son espirituales, y no solamente que son espirituales, sino que son poderosas en Cristo para derribar fortalezas. Bien, ahora, ¿qué es algo también interesante que tienes que ver acá? Que si el arma es espiritual, el enemigo es espiritual también. No está hablando de una guerra como tal que nosotros tenemos que librar. Cuando el apóstol dice acá que son armas, que son poderosas en Dios y que somos una milicia, ¿sabes de qué está hablando? Del ejercicio del apostolado y del llamado. Te explico. Hay personas que se me han acercado y me dicen, pastor, tengo una lucha espiritual en la casa. Escucho ruidos, mueven las cosas, no me dejan dormir tranquilo y hay unas cosas que me están distrayendo en mis tiempos de oración y de meditación en la palabra. Muy bien, no vas a ir a hacer guerra porque ya con lo que estás luchando está derrotado, queridos. Vas a ejercer autoridad, ¿ok? Directamente, instrucciones directas. Por ejemplo, les he contado antes esta historia. Jesús estaba predicando, estaba en la sinagoga y un demonio le quiso interrumpir la predicación y se paró y empezó a dar alaridos. ¿Saben qué le dijo Jesús? Cállate, cállate y sales de ese hombre y me deja predicar tranquilo, chico, que estoy predicando. ¿Ok? Cállate. Más nada, ejercer autoridad. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice en muchas partes, no puedo tomarme el tiempo para explicarles todos los versículos ahora, pero en muchísimas partes la Escritura nos afirma, el Espíritu nos afirma que ya Satanás está vencido. Ya está vencido. Ustedes saben eso, no tengo que leerles versículos para explicarles eso. Ya todos ustedes saben que Satanás ha sido vencido y no puede tocarte. La Escritura dice, ustedes están en mi mano, yo los cuido y el maligno no puede tocarlos. Claro, ¿y cómo te va a tocar el maligno si Dios es quien te cuida? Porque si tú dices, no, es que el maligno me toca, entonces el que te cuida no funciona. Porque la Escritura dice que el que te cuida no se adormece. El que te cuida no desmaya, sino que sus ojos siempre están puestos sobre ti. Bien, sus ojos están puestos sobre ti. Y la Escritura dice que estás en las manos de Dios. Bien, estás en las manos de Dios. Y que estás en las manos del más poderoso y que de ahí nadie puede arrebatarte. La pregunta es, ¿cómo hace el adversario para abrirle la mano a Dios y tocar tu vida? No puede hacerlo. Pero es importante que nosotros podamos entender que como parte de esa milicia y como parte de esas personas que se les ha otorgado autoridad y poder en el espíritu, que son las armas espirituales, llegamos ejerciendo autoridad, papá, sobre las cosas, ¿ok? No negociando con demonios ni nada por el estilo, ¿bien? Sino ejerciendo autoridad con la que hemos recibido de parte del Señor. Amén. Esta palabra, como les digo, esta palabra, la palabra en original, no de Google, queridos. La palabra original en la Escritura de milicia es literalmente ejercicio del llamado y la autoridad. Eso es lo que significa en la Escritura esa palabra. Ejercicio del llamado y la autoridad. No dice, eres una milicia como lo conocemos actualmente. Bueno, tomen una espada en unos palos y salgan a lanzar piedra. No. Es que ya somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Y su autoridad está en nosotros. De hecho, lo hemos compartido en las semanas pasadas. El Señor dice, mi Padre me ha entregado un reino y ustedes reinan conmigo. Y si reinas con Cristo es porque tienes autoridad, papá, porque es que no hay reinado sin autoridad. Eso es imposible. Eso es imposible. No hay reinado sin autoridad. Así que si reinas con Cristo y reinas juntamente con Cristo, Dios te ha dado autoridad. Y eso es lo que vas a llegar a ejercer. Amén. Ahora, dice, estas armas
que a nosotros se nos han dado son poderosas en Cristo. Son poderosas en Dios. ¿Qué significa esto? Que estas armas no son poderosas por tu fuerza, no son poderosas por tu conocimiento, ni por tu esfuerzo, sino que son poderosas en Dios. Te pregunto, ¿has intentado convencer a alguien de la verdad en Cristo con tus propias fuerzas y con tus propios conocimientos? ¿Has intentado convencer a alguien por la fuerza? ¿Cómo te ha ido con eso? A veces uno termina peleado, se convierte en lo que algunos pastores llaman asesinos espirituales, porque terminamos de alejar más a la gente en vez de traerlas más al Señor. Porque quieren que creas en lo que tú creas y quieres que crean ya. Es ya que tienes que creerlo, es decir, es ya mismo que tienes que abandonar tu pensamiento y decir, mira, sí, tienes razón, acepto a Cristo en ese instante. No necesariamente tiene que pasar así. Recuerda esto, el único que convence de justicia, de pecado y de juicio es el Espíritu, no nosotros. Ciertamente el Espíritu está en nosotros y Dios ha puesto su palabra de reconciliación en nuestros labios, pero no es tu fuerza ni tu conocimiento, es el obrar del Espíritu Santo en la vida de la persona. Bien, ¿puede ocurrir de inmediato? Claro que sí, Dios puede hacerlo, pero puede ser que no. Puede ser que Dios tenga un trato especial y personal con esa persona que no necesariamente es en tu tiempo. Entonces, el apóstol Pablo, para él, esto era importante decirlo porque él dice, es que el arma es poderosa, pero es poderosa en Dios, no en tus manos. ¿Bien? Y lo que le da poder al arma es el Espíritu, porque la Escritura dice que el Espíritu es de poder. ¿Bien? Así que el arma es poderosa en el Espíritu, no en tus fuerzas. Ahora, mira lo que sigue diciendo. Dice principalmente, la herramienta es poderosa, el arma es poderosa para derribar fortalezas. La palabra fortaleza en este particular no está hablando de fortalezas de que, mira, voy a mencionar las fortalezas de esta persona o lo bueno o en las áreas donde es fuerte esta persona. No se trata de eso, que es un término que nosotros usualmente usamos. No, mira, esta persona tiene ciertas fortalezas. No se trata de eso. Las fortalezas, principalmente de las que está hablando Pablo, también son espirituales. Amén. Son espirituales y surgen o se edifican primeramente acá o acá. Son fortalezas que se levantan en nuestros pensamientos o en nuestros corazones que impiden o levantan un muro que nos permiten el pleno conocimiento del amor de Dios por nosotros. Pero mira bien, Pablo sabía muy bien a quién le estaba hablando. Le estaba hablando a los corintios. En Corinto era una ciudad, aunque pequeña, era una ciudad amurallada. Y toda ciudad amurallada tenía una fortaleza, principalmente en la colina más alta de la ciudad, en el lado sur. Ahí las ciudades fortificadas tenían una fortaleza. ¿Ok? Él la pone como ejemplo. Ahora, estas fortalezas, ¿qué era lo que hacían? Darle seguridad a las personas cuando se refugiaban allí en medio de ataques, de guerras y de situaciones de emergencia. Para eso estaban las fortalezas en las ciudades amuralladas. Pero Pablo lo toma como ejemplo y mira bien, ¿cuáles son las características de estas fortalezas espirituales de las que Pablo nos habla? Primeramente, son espirituales. Bien, son espirituales. Inevitablemente, queridos, inevitablemente, y quiero que puedas tener en mente este concepto para el resto del sermón. Todo lo que se gesta en lo espiritual, inevitablemente va a tener un impacto sobre lo físico. Todo lo que se gesta en lo espiritual. Todo lo ocurrido en lo espiritual, ya sea malo o bueno, va a tener un impacto sobre lo físico. Amén. Y él, aunque no está hablando de una fortaleza física como tal, aunque tomó el ejemplo de ella, las fortalezas de las que habla el apóstol Pablo, a pesar de que son espirituales, inevitablemente van a tener un impacto en la vida de la persona. Ya vamos a ver cuáles son. La otra característica de estas fortalezas es que no son edificadas por Cristo. ¿Sabes por qué lo sé?
Porque el mismo apóstol Pablo está diciendo que nuestras armas son las que derriban esas fortalezas, ¿ok? Así que estas fortalezas no son fortalezas en Cristo, son fortalezas que crean nuestra propia humanidad, nuestros propios argumentos y nuestras propias faltas que nos impiden, y nuestra propia altivez que nos impiden conocer a Dios, ¿ok? Así que estas fortalezas no son edificadas por Cristo, porque Pablo está diciendo, es que el arma que nosotros tenemos es la que las destruye, no que las edifica, ¿bien? Así que tenemos que estar conscientes de que estas fortalezas de las que habla Pablo, que vamos a derrumbar, no son de Cristo ni edificadas por su Espíritu, amén. Lo otro, estas fortalezas de las que habla el apóstol Pablo le dan una falsa seguridad a las personas, ¿bien? Generan en las personas una falta de, una seguridad falsa. Yo no sé si te ha pasado que a veces has puesto tu seguridad, ¿ok?, en algo o en alguien y ya luego te diste cuenta de que esa fortaleza no era tan fiel y terminaste expuesto. ¿Te ha pasado que has puesto tu seguridad y tú dices, no, yo voy a poner esto aquí porque aquí es donde esto está seguro, esta es mi fortaleza, y resulta que poco tiempo después te das cuenta de que realmente no era lo que tú pensabas, ¿sí? Y no era una fortaleza tan fiel y tan firme como tú pensabas. ¿Te ha pasado antes? Bien, estas fortalezas de las que habla Pablo, que no son edificadas por Cristo, nos dan una falsa sensación de seguridad. Pensamos que estamos seguros allí, pero no lo estamos. Ya vamos a profundizar en eso. Lo otro, estas fortalezas principalmente son pensamientos que se levantan en nuestra mente que posteriormente se van a traducir en acciones. La Escritura dice, tal cual es el hombre en sus pensamientos, tal cual es. Es lo que dice la Escritura. Tal cual es el hombre aquí, tal cual es en sus pensamientos, ¿ok? Y las fortalezas de las que está hablando Pablo son principalmente pensamientos que están acá, que están en nuestro corazón y que luego se van a convertir, ¿saben qué?, en acciones, porque van a salir. Bien. Comienza con un pensamiento, pero inevitablemente cuando se gestione lo espiritual, inevitablemente va a salir, ¿ok? ¿Cuál es otra de estas fortalezas de las que está hablando Pablo? Dice los argumentos. Los argumentos. Es otra cosa que derriba las armas poderosas en Cristo. Dice, derribamos todo argumento. ¿Sabes qué es un argumento? Toda idea o todo pensamiento que pretende negar todo lo que Dios ha dicho antes acerca de ti. Eso es un argumento. Toda idea, todo pensamiento y toda acción que pretende negar, a veces afirmar, pero principalmente negar lo que Dios ha dicho antes de ti. Eso es un argumento. Por ejemplo, a veces llegas a hablarle a alguien de Cristo y a veces te encuentras con cierta oposición, ¿cierto? Muchas veces esa oposición, ¿sabes qué son? Argumentos, ¿sí? Es decir, son ideas y pensamientos que tiene la persona para decirte a ti, no, tu Cristo es falso, yo no creo en tu Cristo. Bien, son argumentos. Son pensamientos y son ideas que se levantan, son fortalezas y murallas que se levantan en contra de lo que Dios ha dicho antes de ti. Esos son los argumentos y es otra de las cosas de que Pablo nos habla, que con esas armas espirituales podemos derribar este tipo de argumentos. Y lo otro dice, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es otra fortaleza, la altivez. ¿Sabes qué es la altivez? Altitud, todo lo que pretende estar por arriba de tu Dios, ¿ok? Eso es la altivez. Todo lo que pretende, más que ponerse, imponerse por encima de tu Dios, ¿ok? Esa es la altivez. Significa altitud. La palabra original significa altitud. Y a veces esa puede ser una fortaleza que se levanta en nuestros pensamientos y en nuestro corazón y que sale a flote. ¿Has visto personas que lo que les falta es caminar en el aire porque no quieren tocar el piso? Bien, el Espíritu les ha dado armas poderosas en Dios para derribar la altivez en la persona, es decir, derribar todas esas actitudes que quieren levantarse en contra de tu Dios, bien, y en contra de que otras personas que tú amas conozcan a tu Dios. Esas son las fortalezas. Pero ahora
dice que todas estas cosas, altivez, estas fortalezas y los argumentos son pensamientos. Son cosas que se generan aquí y que esas cosas necesitamos llevarlas cautivas a la obediencia de Cristo. Aquí hay muchas cosas interesantes. Primeramente, ¿por qué llevarlas cautivas y no como, no sé, como en carroza? Como en un carro cómodo, con aire acondicionado, ¿verdad? No, es que llévalas cautivas. Y esto es muy interesante. Ninguna palabra está en la Escritura por casualidad. Ninguna. Cada palabra tiene un significado profundo y apunta a algo. Dice, no, es que te vas a llevar el pensamiento y te lo vas a llevar cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa la cautividad? Es muy simple. Un cautivo, en el contexto de la Escritura, que es del que hablamos, es simplemente un prisionero de guerra. ¿Ok? Es un prisionero de guerra. Es decir, estabas en un pueblo, tu pueblo resultó perdedor y vencido y te toman y te llevan como cautivo. Bien, ¿por qué? Porque las personas, cuando antes se perdía una batalla, los que ganaban esa batalla no solamente se llevaban objetos, no solamente se llevaban animales, sino que se llevaban personas cautivas también. ¿Ok? Se llevaban a las personas. Entonces, la cautividad no es más que un preso de guerra, es decir, un preso resultante de una derrota. Eso es todo, esa es la cautividad. ¿Y cuál era el trato que se le daba a los cautivos? ¿Cuál era el trato? Porque yo digo, bien, Señor, ya entiendo, tengo que llevar mi pensamiento cautivo. Pero ¿cómo llevaban entonces a los cautivos? Porque si tengo que llevar mi pensamiento cautivo a tu obediencia, ¿cómo antes se llevaban a los cautivos o a los prisioneros de guerra? Bueno, voy desde el mejor de los casos hasta el peor de los casos. El mejor de los casos, si eras rey y eras cautivo y tú perdías como rey, yo podía dejarte como rey vasallo. ¿Qué significa? Te voy a dejar como rey porque no tengo a más nadie que mande en tu lugar en el territorio que yo acabo de conquistar, así que tú vas a reinar, pero eres mi vasallo, me rindes tributo y eres mi esclavo. ¿Ok? Sigues mandando, pero eres un esclavo y eres un cautivo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En los peores casos, los asirios, pocas personas tan malas como los asirios en la Escritura, le hacían cosas a los cautivos que no puedo mencionar acá ni mencionar en cámara porque son cosas terribles, ¿ok? Y no quiero poner a volar su imaginación con respecto a eso, pero el mejor cariñito que te podían hacer los asirios era colgarte de una mano, ¿bien? Ese era ese es el mejor, ¿ok? Colgarte de una mano. Eso era el destino de los prisioneros de guerra que los asirios capturaban, ¿bien? Pero habían dos cosas principalmente que podían ocurrirle a un cautivo. Número uno, ser vendido como esclavo o la muerte. ¿Sí? Principalmente ocurrían esas dos cosas. ¿Por qué? Porque no me interesa que mueras, me interesa venderte y ganar dinero de ti. Así que te voy a vender como esclavo. Bien, no solamente me llevo tus posesiones de tu tierra, no solamente me llevo tus animales, sino que puedo sacar provecho de ti. Así que puedes trabajar para mí como esclavo en trabajo forzoso o te puedo vender a alguien más y recibo un dinero. O la muerte. ¿Ok? Así que el estado de cautividad, podríamos decir que era un estado incierto para las personas, intransitorio. Mira bien, dice luego, vas a llevar de esa manera los pensamientos cautivos a la obediencia. Ya ahora tienes otro contexto más profundo. Ahora ya sabes cómo vas a llevar los pensamientos a Cristo. Aquí hay varias cosas. Número uno, cada pensamiento que se levante en contra de lo que Dios ha dicho antes de ti, no le tengas piedad. Llévalo directamente cautivo a su obediencia. No negocies con ese pensamiento. Y la Escritura lo que está diciendo es bien, cuando hay un pensamiento, cuando haya una altivez o cuando haya un argumento que se levante contra tu Dios, no le vas a tener piedad.
y sin pensarlo dos veces lo vas a llevar cautivo, es decir, privado de libertad, de que el pensamiento sea libre y haga algo en ti, lo vas a llevar a la obediencia de Cristo, ¿bien? Lo vas a llevar a la obediencia de Cristo. Y lo otro que es interesante con respecto a esto es, tú llevas los pensamientos cautivos, no los pensamientos te tienen cautivo a ti. Pendiente con esto, porque a veces es al revés. Y la escritura es muy específica en esto. Dice, ustedes son los que tienen la autoridad y la victoria para tomar el pensamiento y llevarlo cautivo, no los pensamientos a ustedes. Bien, ¿por qué le digo esto? Porque a veces nosotros somos cautivos y presos de nuestros propios pensamientos, de nuestra voluntad, de nuestra altivez y de todas esas cosas que salen de nuestra propia mente. Y el apóstol Pablo dice, no, es que si ustedes reinan juntamente con Cristo, es que han recibido autoridad, porque aquí no hay rey sin autoridad, amén. Si reinas juntamente con Cristo, y ya lo hemos compartido semanas atrás, y hemos visto por la palabra que es así, significa que tienes autoridad, porque no puedes reinar juntamente con Cristo sin tener la autoridad de Él. Por cierto, si reinas con Él es que tienes la autoridad de Él, no de alguien más, porque es la autoridad del reino de los cielos, ¿bien? Una autoridad que está por encima de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra y lo que está en los cielos, ¿bien? Entonces la escritura dice, si reinas junto a mí, tienes autoridad y la autoridad que yo te he dado es para que tú lleves el pensamiento cautivo, no para que los pensamientos te controlen a ti, ¿bien? Tienes la autoridad en Cristo Jesús para eso. Y esto es bien interesante porque esta lucha, esta batalla que libramos en autoridad, ¿ok? No en fuerza, porque dice que el arma es poderosa en Dios, no es con tu fuerza. Esas armas, ese poder que se nos ha dado a través del Espíritu, queridos, debemos ejercerlos en nuestra vida diaria, en los pensamientos. Bien, no sé si has leído en la Escritura. El Señor dice, yo me he llevado la cautividad cautiva, yo me la llevé de sus vidas, ya no está en sus vidas, yo me llevé a la cautividad cautiva, yo me la llevé. Y ustedes ya no son presos de sus propios pensamientos, porque tienen mi mente, tienen la mente de Cristo. Así que cuando esos vasos, esas puertas suenen en tu casa, ejerza autoridad, no se ponga a negociar. Va a luchar contra alguien que ya está derrotado. No pierda su tiempo, ejerza autoridad que para eso la tiene. Y si va a utilizar un arma, utilice, ¿sabe cuál es la espada? La palabra de Dios. Utilice la palabra de Dios para ejercer autoridad y si hay un ruido en su caso, usted le dice, se me calla y se me larga. Punto, con autoridad. Con autoridad. Y así debemos hacerlo, queridos. Así debemos hacerlo, pero no puede ser preso del pensamiento. Hay personas que han venido a mí y me dicen, pastor, escucho este ruido. Ok, ¿y qué más? No, es un ruido. Y yo le he dicho, ¿te has dado cuenta de que es simplemente un ruido? Es decir, ¿lo estás viendo del tamaño que realmente es? Es un ruido. No es nada más que un ruido. ¿Y sabes lo que implica el ruido en tu casa? La derrota del adversario. Porque si lo que puedes hacer es un ruidito para impedirme orar, tú estás vencido. Porque no puedes hacer más nada que hacer un ruidito para desconcentrarme. El puro hecho de los ruidos, queridos, lo que implican es la derrota y la cautividad del mundo de las tinieblas. Porque no pueden hacer más nada. No pueden hacer más nada. Solo tratar de distraerte de lo que realmente importa. Es simplemente eso, ¿bien? Pero tenemos que tener conciencia de hijos, de reyes y de personas que se le han entregado armas poderosas en Dios para derribar cualquier pensamiento de eso. Amén. Ahora, dice, lleva los pensamientos cautivos ¿a dónde? A la obediencia. ¿Por qué allí? ¿Por qué tienes que llevarlos allí? Vamos por parte.
primeramente, necesitábamos un cordero perfecto y sin mancha. Vamos a comenzar por allí, vamos a comenzar por Cristo. Bueno, ¿y qué cosa no termina y empieza con Cristo, verdad? Pero bueno, vamos allí. Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 18 al 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos, resalta esa palabra, de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Ok. Los que están sin Cristo, óyeme, los que están sin Cristo pueden ser presos de sus pensamientos, pero tú no, querido, ¿sabes? Tú no. ¿Sabes por qué? Porque fuiste redimido por la sangre de Jesús. ¿Y sabes qué significa redimido? Que fuiste rescatado a precio de sangre. Es decir, estabas en cautividad, porque allí estabas, eras esclavo del pecado. Pero ¿sabes qué hizo Cristo? Yo pago por él. Recuerda esto, en la antigüedad, cuando eras prisionero de guerra o eras cautivo, alguien podía rescatarte por pago. Es decir, estabas colgado de una mano por los asirios y podía llegar alguien y decir, yo pago por él, no me lo toques más, es mío, te lo compro. Y ya no eras parte, ¿sí? O no, ya no eran dueños tuyos, o esa persona que conquistó ese territorio, ya él no era tu dueño, sino que ahora pasas a otro. Por eso la Escritura dice que yo los compré, dice el Señor, yo los compré a precio de sangre. Porque estábamos en cautiverio, estábamos privados de libertad y Cristo con su sangre nos compró. Ya vas a ver dónde vamos a llegar con todo esto. Pero mira lo que dice, yo los he redimido con sangre. No los compré con oro, no los compré con plata, sino que los compré con sangre. Pero no cualquier sangre. Los compré con una sangre preciosa de un cordero perfecto y sin tacha. Eso es importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la obediencia de Cristo. Amén. De llevar el pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Y sabes qué es la obediencia perfecta y absoluta de Cristo? Un cordero sin tacha y sin mancha. ¿Ok? Ya vamos a ver qué es eso. Eso es lo que significa. Ahora, ¿por qué nuestro Señor es un cordero perfecto sin tacha? La Escritura dice, hay muchos versos para esto, pero la Escritura dice, no se halló pecado en él, ni se halló engaño en su boca. Hay otra versión que dice, otra palabra que dice Juan capítulo 8, verso 29, que dice, yo siempre hago lo que mi Padre le agrada. Bien, habla de la perfección de Jesús en obediencia. Dice, yo siempre hago lo que mi Padre le agrada. Hay otras versiones u otros textos que dicen que Cristo fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. ¿Lo has leído antes? ¿Por qué hasta allí? ¿Por qué hasta allí? Mira, vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué esto es importante? Por ejemplo, cuando uno piensa, alguien dio la vida, no por el pecado de algunos, sino por el pecado de todos, para salvar a la humanidad. Y uno piensa, ¿será que en estos tiempos habrá alguien que pueda dar la vida por el mundo y que pueda entregar su vida? ¿Cuántas personas hay en el mundo actualmente? Millones y millones. ¿Crees que pueda existir aunque sea una persona que esté dispuesta a entregar su vida por la humanidad? El detalle está, queridos, en que no hay bueno ni justo ni aun uno, y tenía que ser un cordero perfecto, y solo Cristo podría hacer eso. Así que ni siquiera que salga alguien, no, yo doy la vida. No, hijo, no puedes, porque no cumples los estándares de Dios. No puedes hacerlo. Solo Cristo, obediente de toda la ley, no se halló pecado en él, no se halló pecado en su boca, ni mentira en su boca, y fue obediente y hasta la muerte de cruz. Solo Cristo podía redimirte, solo Él podía pagar la deuda. No lo podía hacer más nadie. Solo Dios podía pagar la deuda. ¿Por qué? Porque dice, se pagó por ti y se pagó un precio muy alto, pero no porque eras guapo, aunque lo eres,
Pero no se pagó un precio por ti porque eras guapo. Se pagó un precio por ti porque el pecado era demasiado y por eso el precio era alto. Cuando íbamos a comprar antes en la antigüedad, cuando iban las personas a comprar a alguien, no todos tenían el mismo precio. Mira, yo quiero este esclavo tuyo, pero el que era más joven, más fuerte, ese costaba más dinero. Bien, ese costaba más dinero que un anciano. Ahora, míralo bien. La Escritura dice, yo pagué un alto precio por ustedes. Primeramente, por el pecado, porque estábamos muertos en nuestras transgresiones y nuestros delitos. Pero principalmente es porque eres muy valioso para el Señor y eres muy importante para Dios. Por eso Él dijo, yo no temo y ni escatimo a mi propio Hijo para salvarte a ti, para redimirte a ti. Eres tan importante para mí que no escatimo derramar la sangre de mi propio Hijo para rescatarte a ti y liberarte de la cautividad. Por eso el apóstol Pablo insiste tanto, queridos, se pagó un precio muy alto por ti, para que tú regreses al yugo de la esclavitud. ¿Vas a regresar a la esclavitud siendo libre por tu propia cuenta? ¿Vas a regresar a Egipto? No. El apóstol Pablo dice, si el Espíritu es el que les da vida, vivan guiados por el Espíritu, que es con el que están sellados, en una promesa que dice que eres libre. ¿Ya lo ves? Ahora, mira lo que dice Romanos capítulo 5, verso del 18 al 19. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Y aquí está la conclusión. Porque así como la desobediencia de uno, de Adán, solo, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. ¿Qué significa? Que en medio de la justicia de Dios, Él decidió hacerte justo a través del justo, a través de Cristo. Yo siendo justo, dice Dios, porque alguien tiene que pagar por la transgresión, por eso soy justo, por eso soy justo. Alguien tiene que pagar por la transgresión, tiene que haber un pago, ¿ok? Tiene que haber un pago. Bien, yo mando a mi Hijo que es justo y es perfecto en todo para que a través de Él ustedes también sean justificados. Maravilloso. ¿Sabes qué fue lo que ocurrió? Que cuando estabas preso, estabas guindado de una mano y te iban a matar, llegó el justo y dijo, yo pago por él, es mío, y te rescató. Yo pago por él, y te justificó y te redimió. Cuando te justifica, porque es que no solamente te salva, sino que cuando quita todos los pecados de ti, te justifica ante Dios. Y dice, ya él no debe nada. Porque no solamente te rescató, sino que cuando te rescató, que saliste todo polvoriento con las manos rotas, te limpió y te puso vestiduras nuevas. ¿Sabes qué significa esto? Que hasta los pecados se los perdoné. No solo lo rescaté, sino que lo perdoné. Bien, yo lo perdoné. Y eso es extraordinario. Mira, justos por la fe, Romanos capítulo 3. Voy a tomar unos versículos de Romanos capítulo 3. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás, en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie puede alcanzarla. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios
por medio de la fe y no por obedecer la ley. Más claro no se puede, ¿ok? Más claro no se puede. Él dice, yo los he rescatado. ¿Y sabes cómo te hace justo? A través de la fe. A través de la fe. Te justifica a través de la fe. Dice, cuando crees por fe en Cristo, eres justificado. Tú me dirás, pastor, pero es que yo todavía peco. Yo soy un hijo y una hija de Dios, yo lo sé, pero yo hago esto, yo hago aquello, yo hago tantas cosas. Y yo te pregunto, ¿cómo crees que Dios te ve? ¿Cómo crees que Dios te ve? Mira bien, lo que acabamos de leer dice que cuando tienes fe en Jesús, a los ojos de Dios estás justificado. Cuando Dios te ve, no te ve a ti, ve al que vive en ti. Por eso la Escritura dice, he sido crucificado juntamente con Cristo Jesús. Y mi vieja naturaleza ha muerto. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que dice, a los ojos de Dios, cuando Dios te ve, cuando te ve, ves justificación. Y tienes que vivir entonces con esa seguridad. Recuerda esto, tu fortaleza no es cualquier cosa suelta que anda por allí. Tu fortaleza es el Señor. Tu fortaleza es el Señor. No son tus pensamientos que te dan una falsa seguridad de fortaleza. Tu fortaleza es Cristo. Yo sé que muchas veces hemos leído el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿cierto? Pero ¿sabes qué canción compuso David? Compuso esto. Salmos capítulo 18, verso del 1 al 3. Señor, te amo. Empieza espectacular, ¿verdad? Señor, te amo. Tú eres mi fortaleza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi refugio, Él me protege. Es mi escudo, me salva con su poder. Él es mi escondite más alto. Alabado sea el Señor. Cuando le pedí ayuda, me salvó. Qué precioso, ¿verdad? Él está diciendo ahí, yo pude haber tenido cualquier fortaleza mientras me estaban persiguiendo, pero mi fortaleza siempre fue el Señor. Porque mi fortaleza es Él y sé que mi fortaleza es Él. Clamé a Él y ¿saben qué hizo? Él me respondió y me salvó. Esa es la verdadera fortaleza segura de nuestras vidas, queridos. No presos de nuestros propios pensamientos. Nuestra fortaleza es el Señor y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Amén. Reflexiona en esto para terminar. ¿Tienes alguna fortaleza ahora en tu vida que te haga sentir aparente seguridad que no es el Señor? Porque si no es el Señor necesitamos derrumbarla hoy, amén. Es decir, si te estás sintiendo seguro en algo que no es Cristo, hay que derrumbarlo hoy. Hay que derrumbarlo hoy por el poder del Espíritu, amén. La fortaleza de algunos increíblemente puede ser el miedo. Sí, el miedo de que, ¿sabes? Si me quedo aquí, aquí es donde estoy seguro. Y el miedo es el que me protege. Ey, cuidado con eso. Porque cuando dicen, no, es que si yo me quedo aquí y no me muevo, ok, aquí es donde voy a estar seguro, querido. No estás seguro, estás preso. Y tú piensas que estás seguro, pero lo que estás es preso. Es como sentirte seguro en una prisión. Bien, es como estar encarcelado y decir, aquí en prisión me siento seguro, porque nadie puede entrar, querido, estás preso. No estás seguro, estás preso, estás privado de libertad. Otra falsa fortaleza pueden ser los malos pensamientos. Dios me pidió que les dijera esto de manera muy particular. Dios lo puso en mi corazón para decírselos con toda responsabilidad de parte de Él. Amén. Hay personas que se han vuelto adictas a pensar mal de los demás. Es decir, no pueden pensar bien de alguien, sino que de todos piensan mal. Y no podemos generar adicción ni esclavitud a siempre pensar mal de las personas. No podemos vivir de esa manera. No es la nueva vida en Cristo que de Él hemos recibido. Amén. Queridos, eso es un pensamiento esclavizante. Porque no podemos vivir nuestra vida sospechando de todos. ¿Sí? Es donde el discernimiento espiritual, no donde sospecha. ¿Ok?
Sí, hay personas que confunden el don. Entran a una parte o usted le presenta a un amigo, no sé, vi algo raro en él. Y en todos ve algo raro, ¿sí? En todo lugar que entra, aquí se siente una atmósfera rara. Pero es que en todos lados, ¿sí? No es donde sospecha, queridos, es donde discernimiento espiritual, ¿bien? Pero son personas que piensan mal de todo, ¿ok? Y a veces pasan los detalles más mínimos y pequeños en la vida cotidiana y a veces no nos damos cuenta. Para otros la fortaleza que hay que derribar es el dinero, ¿sí? No como algo que, ¿sabes? De lo que ya hemos hablado siempre en las iglesias y en los mensajes. No. Es que hay personas que creen que todos los problemas de su vida se deben a dinero y todos se resuelven con plata. Y eso es mentira. No puedes creer en eso. Yo voy a sentirme así cuando tenga dinero. Yo voy a arreglar mi matrimonio cuando tenga dinero. Esto se va a solventar cuando tenga plata y la vida se les va a acomodar cuando tengan plata. Querido, conozco mucha gente que ha recibido la plata y tiene el dinero y no se le ha acomodado la vida. ¿Ok? Porque muchos problemas no se tratan de dinero, sino del corazón del hombre, ¿sí? Y de su fe que no está puesta completamente en el Señor, plenamente puesta en el Señor. Otra fortaleza, el no perdonar. Hay personas que no perdonan y se meten en esa fortaleza pensando que eso los va a hacer sentir seguros cuando realmente están expresos. ¿Qué significa? Yo no voy a perdonarlo. Le voy a quitar el habla para que él sepa lo que yo siento y sienta mi dolor y sienta mi indiferencia. Bien, y por eso no lo perdono. Y se sienten seguros y se sienten poderosos dentro de esa fortaleza que no ha creado ni ha edificado el espíritu, sino que la ha edificado la falta de perdón. Y se meten allí y se sienten seguros. Queridos, esas fortalezas hay que derribarlas hoy. Queridos, no vivamos bajo la fortaleza de la falta de perdón. Eso no es una fortaleza, es debilidad. Salga de ahí. Salga de ahí y perdone. A veces hay una fortaleza que se quiere levantar en este tiempo, principalmente en los jóvenes. ¿Sabes cuál es? La sabiduría del mundo. ¿Por qué se los digo? Por las redes. Hay demasiada información en las redes y cualquier persona, cualquiera, puede tomar un teléfono, no importa si es barato, si es caro, graba un video, se crea una cuenta y él dice que él está diciendo la verdad, pendiente. Y mucha gente lo cree y lo sigue, cualquiera puede hacerlo. Todos están en las redes, todos. Y hay una sabiduría que está en el mundo, que está permeando en las mentes de los jóvenes. ¿Por qué lo sé? Porque lo publican, ¿sí? Mire, si usted ve un estado de un hombre que aunque le hable bonito, pero sale hablando en un reels, sin camisa, tatuado, con lentes y zarcillo, brother, yo no te voy a escuchar a ti. Yo no te voy a escuchar a ti. Punto. ¿Bien? Y mis hijos tampoco te van a escuchar a ti. Ya. Y no solamente por cómo luce, porque el Señor ve el corazón, es por lo que dice. Si usted ve algo en las redes y no es la palabra de Dios, resérvelo, no lo comparta. Si no es la palabra de Dios o el comentario no está fundamentado en la Escritura, mejor no lo compartas. Porque usted no sabe qué está mandándole a otras personas y a otros jóvenes que van a ver eso. Hablan bonito, están preparados, tienen buen físico, se visten bien, hablan bien, pero hablan mentira y perversidad. Y se escucha bonito. Y cuando yo lo escucho bonito, ¿qué hace un joven? Lo publico. Voy a copiar, voy a capturar en la pantalla y lo publico para que mis amigos lo vean. Y lo que dice son puras barbaridades. El éxito y la prosperidad en tu vida viene solamente a través del Espíritu Santo de Dios y a través de Cristo. No hay otra forma. No hay otra vía. Por eso el Señor dice, yo soy la puerta y yo soy el camino. No hay otra vía para la vida plena que en el Hijo. No hay otra forma. No hay otra forma.